la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por esta tu palabra que nos has dado, Señor, por estas armas que no son carnales sino poderosas en Cristo. Queremos pedirte tu guía en esta hora, Señor, para comprender tu palabra, la guía de tu Santo Espíritu, Señor, que abra nuestro entendimiento y que no sea yo hablando, Señor, sino sea tu palabra a través mío, Señor, hablándonos a nuestro corazón, transformando y produciendo cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos Efesios 6:12, nos podemos dar cuenta de que la mayoría de nuestros problemas son causados por demonios, ¿verdad? Por esa razón debemos estar preparados en la palabra que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dejado desamparados ni desvalidos, sino que nos ha dado armas, herramientas. Debemos de tomar la palabra y aprender a detectar esos demonios y echarlos fuera, no darles cabida, ¿verdad? Y eso va a llamar a una vida pues de lectura y estudio bíblico de una manera ordenada, de una manera sistemática. Por esa razón, tenemos que echar mano pues de la palabra escrita, el escrito está, y declararla. Y no solamente declararla, leerla y es decir, aprenderla y memorizarla, sino que aplicarla a nuestra vida. La palabra tiene que ser aplicada a nuestra vida, porque el diablo también conoce la palabra, él sabe la palabra. Y tanto es así que vemos en uno de los pasajes de los evangelios, cuando le dice, si tienes hambre, ¿por qué no le dices estas piedras que se conviertan en pan? Al mismo Jesucristo, ¿verdad? Después de unos días, de 40 días de ayuno. Entonces podemos ver que Él conoce la palabra, pero nosotros también no solamente debemos de conocerla, sino aplicarla, porque el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, él no obedece la palabra. Él se rebeló contra Dios. Entonces, amados, tenemos que aprender a detectar los demonios y no darles cabida en nuestras almas. Muchas veces acudimos a los hermanos de oración, al pastor, a hermanos que son muy consagrados y les decimos, hermanito, ore por mí, pastor, ore por mí. Pero nosotros tenemos que orar nosotros mismos. Está bien que hagas eso, ¿no? Me parece que pedir ayuda, pedir cobertura no está mal. Pero una de las armas de nuestra milicia es la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. Y nosotros somos ya justificados por Cristo, por el derramamiento de su sangre en la cruz, ¿verdad? Entonces tenemos que orar sin cesar, dice la palabra, para que podamos ser apercibidos. Cuando nosotros nos disciplinamos en la lectura bíblica, en el estudio bíblico, en la oración diaria, así como nos alimentamos 3 veces al día como mínimo, también 3 veces al día deberíamos hacernos una costumbre de, por lo menos como yo lo hago, porque no voy a mentir, en el día y en la noche. Es algo que yo ya me acostumbré, es como que se necesito, porque imaginémonos una persona que no come alimentos naturales, o sea, para el cuerpo, para alimentar nuestro cuerpo. Una persona que no come se va a anemizar, se va a enfermar, porque no está ingiriendo los alimentos. La consecuencia de esa falta de alimentos físicos, materiales, va a ser que se va a enfermar, va a ir a terminar a una. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que ser conscientes que somos también no solamente cuerpo materia, sino también somos espíritu. Somos trino, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El alma es el hálito de vida, ya hemos hablado en otra oportunidad. Pero si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, difícilmente vamos a poder detectar los demonios.
Difícilmente vamos a poder discernir, porque el enemigo de nuestras almas, él es sutil, sutilmente se conduce como la serpiente astuta, despacito se va arrastrando, ¿no? Hasta que de repente cuando ya adquiere confianza, ¡pam!, ataca. Ve que es un terreno fácil y ataca. De esa misma manera nosotros tenemos que visualizar. Hay una parte de la Biblia, no solamente una, hay varias partes en la Biblia que dicen que nosotros no debemos hacer amistad con el mundo, porque es enemistad contra Dios, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver que este mundo no sintoniza las cosas de Dios. Este mundo, la gente que no tiene a Cristo, no entiende estas cosas. Pero nosotros muchas veces, por decir, tú dices, ¿no? En este momento, bueno, yo soy una joven y mi papá, mi mamá no son cristianos y a mí me critican, se burlan y yo tengo muchas pruebas, entonces yo por eso no puedo orar en la mesa. En tu mente hazlo. En tu mente pide la bendición. Porque en todo el momento debemos agradecer a Dios, porque la lucha, como vuelvo a repetir y como dice la palabra, no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Vale decir que aún en la comida el enemigo nos puede atacar también. De repente nos invitan en una casa a comer algo que a nosotros nos cae mal, pero nosotros, porque nosotros queremos agradar a esa persona, lo comemos. Pero por eso está la oración, para decir, Señor, no permitas que me caiga mal esta comida. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, las luchas van a ser siempre, no solamente como joven que tú tienes a tu familia que no son creyentes, también hay la esposa que no es creyente, el esposo no es creyente, o los hijos que se burlan de los padres porque son creyentes, o de repente son los vecinos que saben que somos cristianos y nos echan la basura en la puerta, porque ese es el espíritu antagónico. Y son muchas las luchas, ¿no? Tendríamos que pasarnos todo un año diciendo las diferentes luchas que tenemos diarias, ¿verdad? Entonces, para andar en libertad, en esa santidad, en esa confianza, en ese amor que da libertad, seguridad, y echa fuera todo temor, dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice. No ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué nos va a dar libertad al caminar? Por más que estemos en un lugar oscuro, que nos desconocemos, sabemos que no estamos solos porque tenemos las armas, que son leer la Biblia, tener la Biblia, la destreza de la palabra para proferirla y declararla en momentos de adversidad, y la oración, ¿no? Que ya he salido yo de mi casa, pero ya he orado, que Dios me guarde, que me libre de los peligros, ¿verdad? De las tentaciones. Entonces, cuando nosotros andamos así, andamos en integridad, dice, el que camina en integridad anda confiado, dice Proverbios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa convicción de que muchas veces el enemigo nos ataca por falta de conocimiento, porque no leemos la Biblia. Pero cuando nosotros nos ponemos la armadura, cuando estamos firmes, dice, ¿no?, la palabra, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se dan cuenta, mis amados? Que tenemos que tomar esto diariamente, porque la lucha es diaria. Es una guerra que estamos constantemente. El pedir ayuda, apoyo en oración es bueno, yo lo hago. Es bueno, orar unos por otros es bíblico, es un mandato, ¿no? Pero nosotros tenemos que lidiar nuestras propias batallas. Nosotros mismos tenemos que llenarnos de Dios, de su palabra, orar para que Dios agudice nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder detectar las artimañas del maligno. Ahora bien, nosotros tampoco no podemos pensar todo es el enemigo, ¿verdad? Todo, satanizarlo todo es pecado, todo. También tenemos que considerar, porque muchas veces decimos, pero el enemigo me atacó,
puso ese pensamiento en mi corazón. Y echamos culpa a lo externo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que también muchas veces tenemos que examinarnos, mirar hacia adentro, pedirle al Señor en oración que nos muestre nuestros pecados. De repente no hemos perdonado a alguien y esa es una puerta fácil de entrar los demonios, el demonio del resentimiento, de la ira, el enojo, el espíritu de venganza, ¿no? Que son cosas diabólicas verdaderamente, ¿no? Que uno dice, yo tengo razón, ¿por qué yo le voy a pedir perdón a él si él me ha ofendido a mí? Pero la palabra no dice eso, dice perdonad unos a otros. ¿Cómo vamos a ser libres si estamos atados a ese sentimiento de rencor, de falta de perdón, de resentimiento, de ira, de enojo, de frustración, de amargura? Dice, la amargura es la raíz de amargura. Dice que nosotros no podemos tener ni una raíz de amargura. Y eso ya es parte de nuestra decisión voluntaria, es parte de nuestro carácter, decirle no a lo que es no, a lo que no le agrada a Dios. Y ahí viene el orgullo, ¿no? Cuando uno tiene que pedir perdón, ¿qué juega ahí? Un papel importante es el orgullo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo le voy a pedir perdón si él me ha ofendido o ella me ha ofendido? Entonces ahí juega el orgullo, el carácter va a decir, no, yo quiero agradar a Dios, yo no quiero tener odio, yo no quiero tener resentimiento, aunque él me ofendió, ella me ofendió, pero yo lo perdono. Mira, hermano, hermana, o hijo, o hija, yo te perdono. Tú me ofendiste, a mí me dolió, pero yo te perdono. ¿Y sabes qué pasa en ese interín? En ese transcurso de poder perdonar, que tú le das libertad a la persona, no lo atas. Y tú cobras salud, vida, libertad, dice, la libertad es tan importante que nos va a dar libertad para poder orar por otros, para poder hablar de la palabra con libertad. Muchas veces no podemos hablar la palabra, no podemos hacer muchas cosas porque tenemos cosas guardadas, cosas que no hemos dejado todavía, costumbres viejas del viejo hombre. Entonces eso va a hablar de un carácter, dice, hasta que todos lleguemos a la altura de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra nos va a sugerir, ¿no? Que tenemos que llegar todos a ser santos porque yo soy santo. Entonces, amados hermanos y amigos que me escuchan, ¿cómo podemos hacer estas cosas? Los hijos de Dios entendemos claramente, pero si tú has entrado y estás escuchando este video y tú dices, pero ¿cómo lo hago? Porque si no tienes a Cristo en tu corazón no vas a poder hacer tu guerra espiritual. No vas a poder hacerlo. Tienes que recibir a Cristo en tu corazón y es la forma más sencilla, decirle, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de haber vivido tantos años sin pedir tu control, sin obedecer tu palabra, desconociendo toda tu voluntad. Entonces, como cristianos ya hablando, tenemos que tener una vida de orden, ser ordenados en todo, ser personas con metas trazadas y tratar de cumplirlas en su mayoría. No vamos a poder cumplir todo porque no somos perfectos, ni somos robots, ni somos máquinas. En el interín de poder querer cumplir nuestras metas van a suceder cosas que nos van a impedir, como es la salud de un hijo o la salud de una madre, ¿no? O de un esposo, que nos va a impedir seguir con el curso de nuestra rutina, de nuestros planes, nuestras metas. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es un Dios de orden. Dentro de las cosas que forman el carácter del cristiano, va a hacer que nosotros aprendamos a vivir de manera ordenada en todo nuestro quehacer. En cuanto al trabajo, en cuanto a los horarios, en cuanto a cómo yo estoy comiendo, a qué horas yo me acuesto. Parece mentira, pero esas son ranuras por las cuales el enemigo también entra. Y nos acostumbramos a ser irresponsables. Entonces, mucho va a ser el carácter que nosotros tengamos de decidirnos a andar correctamente, todo lo bueno, todo lo que es bello, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso debemos pensar nuestra mente. Nuestra mente, dice, es un campo de batalla, dice, ¿no? Cuando la mente está llena de las cosas del mundo, es decir, cuando yo veo la televisión diariamente, los programas, porque hay programas rescatables en la televisión que se pueden ver, como por decir, hay programas que hablan hay algunos canales que dan estudios bíblicos, inclusive, claro que son la minoría, pero
Si nosotros nos vamos a llenar de cosas como programas que son tan banales que hasta da vergüenza ajena ver esos programas donde las chicas andan con poca ropa y los varoncitos también y se están rozando, eso a mí me da mucha pena porque están malogrando la mente de nuestros jóvenes, están creando un morbo, ¿verdad? Entonces la sensualidad. Entonces, si nosotros tenemos, ya sabiendo de que no va a haber nada rescatable, entonces procuremos leer más, alimentarnos, qué mejor que la palabra, estudiar la Biblia, aprender versículos, memorizarlos, porque esta es una guerra diaria, contra alguien que no vemos, que se esconde detrás de las paredes. El enemigo de nuestras almas no viene a hacernos cosquillitas, sino viene a destruir a cada cristiano. Y si nosotros le vamos a dar cabida, por eso digo, revisemos nuestra vida, cómo estamos andando. Cuando entremos en oración, leamos un salmo, un proverbio, un pasaje de la Biblia y reflexionemos cómo ha afectado esa palabra. ¿Me ha afectado esta palabra? ¿Qué me enseña este pasaje? Quiero aprender. ¿Qué me está hablando a mí este pasaje? Yo quiero hacer esta palabra, quiero obedecerla, quiero vivir como Dios quiere, dice, ¿no? Dice, y estas señales seguirán en Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Ahora, ¿cuánto de ese mandato, porque no es algo si tienes tiempo, no, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre? ¿Estoy yo dando evidencias de que soy un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? Por eso tenemos que revisar, porque dice que nosotros tenemos que no dejarle ni una ranura al enemigo, ningún huequito, nada, para que no se meta. Muchas veces a mí me ha pasado en algún momento, ¿no?, de mi vida, cuando estaba mucho más joven, me acuerdo que no tenía ganas de leer la Biblia, que no quería escuchar la palabra. ¿Y por qué? Porque verdaderamente damos cabida a nuestra carne. Estamos dando prioridad a nuestros deseos carnales. Yo quiero descansar, tengo derecho a descansar, para eso trabajo, ahora no voy a hacer nada, voy a ver televisión y voy a comer esto porque a mí me gusta. Total, uno tiene que morirse de algo, y parece mentira, en ese momento te surten muchos pensamientos que parecieran que tuvieran cierta verdad, ¿no? Pero eso es diabólico. Hablar así es diabólico, es insensato, es necio. Entonces, yo tengo que cuidar el templo del Dios vivo, porque acá en mi cuerpo mora Cristo, mora Dios, el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que ser todo lo bueno de manera integral, conforme a lo que está escrito, dice. Filipenses va a decir todo lo que es todo lo que es bueno, todo lo que es bello, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensad. Pero también dice, prepárense en toda ciencia y en todo conocimiento para aprobar lo mejor, para que puedan aprobar lo mejor. O sea, ¿cómo vamos a aprobar lo mejor? ¿De lo bueno lo malo? No, de lo bueno lo mejor. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de pensamiento y nos habituamos a pensar de esa manera, nosotros vamos a poder decir que somos libres verdaderamente y podemos andar sin temor, en libertad. Ahora bien, también tú puedes decirme, bueno, pero yo también descansar entonces es malo. No. Descansar es bueno. Es más, Dios nos enseña a descansar un día a la semana y el descanso es bueno. Pero en ese tiempo de descanso, ¿qué estoy haciendo yo con mi tiempo? O sea, ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Pues podemos salir también un día a caminar, mirar la noche, las estrellas, la naturaleza que Dios ha creado tan linda, ¿no? Salir a caminar, porque tampoco no podemos caer en un estrés de que esto no, esto sí. En la medida que nosotros vamos disciplinándonos, es decir, ahí va a estar el carácter cristiano. O sea, yo decido andar en integridad. Yo no voy a hacer nada de lo que me produzca vergüenza decirlo en público.
Yo no voy a escuchar canciones que no me edifican, ¿no? Porque todas esas cosas llenan la carne. Es decir, les gusta a la carne. La música del mundo. Las letras son horrorosas. Yo cuando ando en el bus, por eso casi siempre procuro ir en un taxi, porque la verdad que andar en el bus se pone uno a escuchar unas cosas tan horribles, pero es inevitable, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos esas canciones, traer a nuestra mente la palabra de Dios, orar en ese momento. Ahora en todo tiempo podemos orar. Cuando yo digo orar en el día y en la noche, es para darle un tiempo especial al Señor. Es decir, sentarnos, por decir, en la silla o al borde de nuestro cuarto, en la cama, al borde de la cama, en nuestro cuarto, y decirle, Señor, aquí estoy, mira, o arrodillarnos, como tú estiles hacerlo, pero con ese corazón sediento de Dios. En la medida que practicamos eso, quizás al principio no es fácil, nada de estas cosas espirituales es fácil. No son fáciles, ¿por qué? Porque nosotros hemos venido estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando venimos a Cristo, dice que hemos cobrado vida en Cristo. Entonces hay que alimentar ese espíritu. Y es disciplina. Leer la Biblia, como vuelvo a repetirlo, meditar en la palabra, aplicar la palabra en mi vida. ¿Estoy haciendo esto que dice la Biblia? Orar, Señor, ayúdame, porque me cuesta hablar de ti. Ayúdame, Señor. Dame tu palabra. Y nos vamos a encontrar muchas veces que se va a hacer un hábito. Ya no va a ser algo difícil, sino que va a ser algo que ya está con nosotros, está en nosotros. Algo que no podemos evitar, inclusive. Es un estilo de vida. Entonces, cuando nosotros estamos así, caminando en integridad, vamos a poder discernir con qué espíritu viene esa persona, hasta el toquido de la puerta. ¿Con qué espíritu está tocando la puerta esa persona? Eso ya es cuando uno está maduro en la fe. Por eso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Nosotros vamos a poder agudizar nuestros sentidos espirituales. Los dones van a fluir con más facilidad. En fin, vamos a hacer, la bendición es para nosotros. Porque dice que Dios, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Y cómo decir que yo amo a Dios? ¿Con mi boca solamente? No. Está bien, yo puedo declarar que lo amo, pero tengo que evidenciarlo con mis hechos. Que la gente puede decir, yo quiero andar como ella anda, como él anda. Mira cómo él trata a su esposa. Mira cómo ella trata a sus hijos. ¿Cómo hace? Yo quiero ser como esa persona. Entonces, tu vida va a hablar más que tus palabras. A ese punto tenemos que llegar. Que nuestra vida, nuestra conducta, nuestro caminar hable más que nuestras palabras. Va a ser conveniente que leamos Mateo 12:22 en la versión Nueva Traducción. Dice, un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Bueno, el título es Jesús y Belcebú. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, el 26. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y es bueno aclarar que muchas veces hay hermanos que juzgan, ¿no? Dicen, no, eso no es de Dios, dicen, ¿no? Ese es del diablo, dicen. Y tenemos que ver de que aquí ellos cometieron un error terrible, ¿no? Cuando dijeron dice que expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Eran los fariseos, cometieron un error terrible, ¿no? Que algo que no se debe repetir, que no debemos hacer. No debemos de juzgar, para que podamos nosotros tener mucho cuidado. Quizás no tenemos en nuestra iglesia esa costumbre de echar fuera demonios, pero no debemos juzgar, porque a ese Dios que vemos en la Biblia,
que expulsaba a los demonios, a ese Dios seguimos y nos dio autoridad para poder hacer nosotros lo mismo acá en esta tierra. No en el cielo, porque en el cielo, cuando estemos en el cielo con el Señor, no vamos a tener este tipo de luchas. Es para aquí, para este tiempo, para poder echar mano de lo que Dios nos ha dado. Él es mayor que el que está en este mundo. Entonces, tenemos que ser conscientes a quién estamos siguiendo, a quién servimos, para poder tener libertad y orar nosotros por otros, echar fuera demonios y poder realizar lo que el mandato que está escrito en Marcos 16:16, que dice: en mi nombre echarán fuera. ¿Cómo van a evidenciar que somos cristianos? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Yo no lo estoy leyendo en este momento, pero si ustedes pueden, léanlo. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿no? Y si comieren, dice, cosas mortíferas no les hará daño. Entonces tenemos esa libertad, podemos hacer eso, tenemos esa confianza. Por eso es importante, ¿no?, que podamos vivir una vida de integridad, vuelvo a repetir. Continuamos con el pasaje en el 27. Mateo 12:27. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? Ver a un Dios que echa fuera demonios, que liberta al cautivo, al ciego, al sordo, al mudo. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad, que ha venido a romper las ataduras y las ligaduras de opresión que el enemigo tiene a muchos cautivos, ¿no? Entonces a ese Dios nosotros seguimos. Todo el poder es del Señor. El enemigo no tiene todo el poder. Nosotros tenemos un Dios que tiene todo poder. Es más, que el enemigo no puede hacer todo lo que quisiera él hacer, porque está limitado por la obra del Espíritu Santo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Qué bueno es pues saber que en nosotros está uno más grande, uno mayor, y que nos ha dado autoridad para expulsar demonios, para poder desatar las ligaduras, vuelvo a repetir. Podemos atarlo y echarlo fuera. No podemos vivir en esclavitud. Nosotros tenemos toda la autoridad para echar fuera a los demonios. Y por eso tenemos que conocer cómo van a conducirse los demonios, cómo operan ellos. Si no conocemos, ¿cómo vamos a poder nosotros echarlos fuera? ¿Cómo detectarlos? Y los demonios no andan solos, pues ellos andan en mancha, como se dice, ¿no? Ellos son muchos demonios que andan viendo cómo atacar, cómo entrar dentro de las personas, y nosotros para eso tenemos que tener mucho cuidado también, ¿no? Para poder detectarlos, tenemos que conocer cuáles son nuestras áreas débiles, por decir, para no darles cabida, ¿no? Entregar nuestras áreas débiles a nuestro Dios Todopoderoso. Decirle: Señor, ¿sabe qué? Esta área yo no la puedo manejar. Yo veo que aquí siempre estoy cayendo en un error. Yo quiero cambiar, pero hay algo que me impide. Ahí está la raíz. Y ahí es donde el enemigo va a atacar. Entonces, si tú le pides a Dios que tome control de esa área que tú reconoces que es débil, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ten por seguro que Dios lo va a hacer. Solo tienes que creerlo. Tal vez tú sufres de depresiones. ¿O qué originó esa depresión? También tendríamos que escarbar ahí, ¿no? O tal vez tú fuiste, te sientes despreciado, fuiste abandonado por tus padres, no vives con ellos, vives con la abuela, con la tía. Tal vez tú vienes de un divorcio, vienes de un hogar disfuncional. ¿Cuál sea tu problema? No lo sé yo, pero tú sí lo puedes saber delante del Señor. Decirle: Señor, ayúdame a ver por qué se origina este dolor, esto que no me da libertad para actuar como cristiano. Ayúdame, Señor. ¿De dónde se originó? De repente tienes un resentimiento porque no has perdonado. Vuelvo a repetir, eso es importante, el perdón.
Por ejemplo, muchos jóvenes son víctimas del divorcio. Está comprobado científicamente que el divorcio ocasiona más dolor, más problema a los hijos que a los mismos cónyuges o excónyuges. Está comprobado científicamente. Quedan muy afectados los hijos. Entonces, busquemos la raíz. ¿Por qué el enemigo me ataca en esta área? ¿De dónde viene este malestar? ¿De dónde viene esta facilidad para caer? Si yo leo la Biblia, si yo oro, ¿por qué ese origen? ¿Dónde está el origen? Tal vez fuiste abusado desde niño, tus padres te castigaban con látigo, te dejaban marcas en el cuerpo, o tal vez fuiste abusado o abusada sexualmente. Entonces todas esas cosas a veces no queremos tocarlas, las tenemos muy escondidas, ¿verdad? Entonces es importante que ahí hay algunas oportunidades, va a haber necesidad de buscar personas que nos ayuden, ¿verdad? Tal vez tu madre intentó abortarte y tú no sabes, ¿no? Pero hay esa desazón en tu ser, ¿no? Hay algo que no te da libertad. Y tenemos que solamente delante del Espíritu Santo va a poder revelarnos. Personalmente yo fui rechazada. Mi madre no me quiso concebir porque yo, bueno, en algún momento voy a dar una pequeña parte de mi testimonio, ¿no? No fui hija fui hija de adulterio, ¿no? Entonces, eso me hizo mucho daño, ¿no? Duré mucho tiempo en tratamiento psicológico, psiquiátrico. Y bueno, aún cuando ya conocí al Señor. Entonces yo sé que estas cosas se dan, y que hay mucho pueblo de Dios que anda rengueando, anda con temor, no tienen libertad y no saben por qué ni de dónde se origina. Yo, gracias a Dios, doy gracias a Dios porque el mismo Espíritu Santo me reveló de dónde era el origen, ¿no? Porque estas vienen de muy... Yo cuando, por decir, mi mamá ya no vive, por ejemplo, y como yo le preguntaría a mi mamá si ya no está viva, ¿no? Cuando recién afloran estas cosas, cuando uno va creciendo en la fe, parece mentiras, uno dice, pero yo cuando estaba en el mundo no tenía este problema, ahora ¿por qué lo tengo? ¿Por qué? Porque ya comienzas a entrar a un terreno espiritual, donde antes cuando estabas en el mundo estabas muerto espiritualmente. Por eso es importante doblar nuestras rodillas y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a ver cuál es la raíz de este problema que yo tengo, por qué estoy cayendo siempre en este pecado. Tu problema quizás también puede ser que tu familia ha practicado el ocultismo y por ende tú también lo has practicado. Entonces, vuelvo a repetir, solo tú y Dios saben lo que tú pasas. Algunas cosas tú no las sabes y va a ser necesario que de repente te consagraron desde que estabas en el vientre, te consagraron a una virgen, un ídolo, y eso es demoníaco, ¿verdad? Sabemos ahora por la obra del Espíritu Santo, cuando ya hemos conocido a Cristo, de que estas cosas no agradan a Dios, son idolatría, son hechicería, son brujería. Está atado a un demonio. Entonces esto va a formar una raíz. Y es ahí donde el diablo, los demonios se aprovechan y no dejan andar en libertad al creyente. Sí, ha nacido de nuevo, pero no ha sido liberado, ¿verdad? Es un tema bastante, digamos, que hay que tocarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo he sido rechazado por mis padres que se divorciaron y me dejaron viviendo con mis tíos, vamos a decir, o qué sé yo. Entonces ahí hay una raíz, donde, como vuelvo a repetir, los demonios se aprovechan. Pero hay uno más fuerte. Entre todos hay uno que comanda, que es el hombre fuerte, ¿verdad? Al cual tenemos que atar. Entonces cuando esto sucede, van a entrar tres demonios. El demonio del rechazo, el demonio de sexualismo, sexualismo, sexualidad, porque estos demonios se erotizan por la falta de afecto, ¿verdad? Y eso es un demonio también. El tercero sería el demonio de la culpabilidad. Entonces ahí vemos que el hombre fuerte, el que dirige estos demonios, porque son varios, no vienen a fastidiarlo a la persona que ya tiene un problema y hay una raíz, por eso que se han metido, sino viene a destruirlo. Por eso es importante estar apercibidos y poder echar fuera los demonios.
¿Y cómo lograremos todas estas cosas que Dios nos manda? Esos mandamientos, esos mandatos, esos imperativos, como lo encontramos en Marcos 16:16. ¿Cómo cumpliremos su palabra si no oramos? Mi amigo, mi amiga, amado hermano, amados hermanos, oremos, cobremos aliento, ánimo, fuerza, carácter. Forjemos un carácter cristiano a través de la lectura y la oración. La oración, perseveremos en la oración. No desmayemos, no desmayemos. Hay veces queremos que las oraciones obtengan respuestas inmediatas y no va a ser así. Hay veces sí, se logran respuestas inmediatas, pero muchas veces Dios quiere tratar con nuestro carácter, con nuestra paciencia. Él va a tratar con nuestra paciencia. Por eso, mis amados, la oración es un arma, yo muchas veces lo digo, un arma poderosa. La oración es el pulmón del cristiano. Sin oración es como que el aire se va. No podemos respirar, nos asfixiamos. Entonces oremos sin cesar a ese Dios vivo, a ese Dios que verdaderamente está esperándonos cada mañana, cada día. Seamos agradecidos con Él. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero ¿cómo nos dará las cosas si Él nos ha dicho, oren? En toda la Biblia de tapa a tapa vamos a encontrar que Él nos ordena la oración. Por eso, vamos a darle gracias a Dios, porque yo sé que en esta hora hay mucha gente que se identifica con estos temas que hemos tratado, con este tema que hemos tratado respecto al carácter del cristiano, que amerita, porque el carácter, muchas veces hay personas que dicen, yo oro, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero no veo un cambio. ¿Sabes por qué? Porque hay ataduras, como hemos visto anteriormente ya, que ha habido en nuestra vida. Cuando hemos sido niños no hemos sido conscientes, y si bien es cierto, Dios ya nos libertó, ya nos salvó, pero tenemos que hacerlo visible en este mundo, y eso solamente con oración y ayuno. Que Dios me los bendiga, los amo, estemos orando unos por otros. Gracias por aquellos que me dejan sus comentarios, gracias por aquellos que comparten los videos. Yo siempre los incluyo en mis oraciones y los bendigo en esta hora. Que Dios sane sus heridas, que ustedes puedan tener esa intimidad con Dios, que ustedes puedan reconocer que todavía hay odio, resentimiento en sus corazones, porque quizás el papá los abandonó, no se sabe, yo no sé, solamente estoy alcanzando algunos cuadros que se presentan en el caminar cristiano, pero sabe que por todas esas cosas Dios ya pagó, y hazle saber al enemigo que él no tiene parte ni suerte en tu vida. Ata al hombre fuerte que no te deja caminar, que no te da libertad, y échalo fuera en el nombre de Jesús. Amén.